La BBC ha pedido a 5 analistas de diferentes campos, políticos, geoestratégicos, militares, poder hacer una previsión de lo que va a ser el final de la guerra en el año 2023, o bien, independientemente de qué año, cómo va a terminar. ¿Cuál es el resultado de lo que va a ocurrir con el conflicto? Aquí tenéis el artículo de la BBC. En el fondo son 5 opiniones de 5 expertos distintos. La primera de ellas es de Michael Clark, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Exeter en el Reino Unido. Y para Clark, lo fundamental va a ser la ofensiva que pueda realizar Rusia en primavera del año 2023. ¿Y esto por qué? Porque según Clark, en estos momentos, y lo va a estar durante buena parte del invierno, el nivel del conflicto va a reducirse, el nivel de la intensidad del mismo va a hacerlo. De hecho, afirma Clark que cualquier líder que intente penetrar en las estepas de Eurasia va a tener que prepararse para hacer invierno, pasar el invierno en los lugares de las estepas, ¿no? En las estepas. Le ocurrió a Napoleón, le ocurrió a Hitler, le ocurrió al mismo Stalin en el contraataque, etc. Tienes que pasar el invierno en esas estepas de Eurasia, en esas planicies enormes, en esa masa de tierra, la mayor concentración del mundo separada por agua. Bueno, lo interesante aquí es que Clark afirma que está congelado más o menos el conflicto, pero los ucranianos tienen 2 puntos, están en 2 puntos con más facilidad para romper las líneas. Uno es alrededor de Kremina y el otro alrededor de Svatove. Esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y eso podría empujar alrededor de 40 millas la línea de frente, hasta casi el río. De hecho, algunos afirman que podría irse literalmente al río, o, en el caso de los más optimistas, podrían llegar a la frontera, la frontera política reconocida internacionalmente entre Rusia y Ucrania. Pero, a pesar de este enfriamiento de la guerra por el invierno y la posibilidad de Ucrania de romper el frente en estos 2 puntos, lo que afirma Clark que va a ser determinante es la capacidad de Rusia para desplegar los 360.000, bueno, hay rumores, hay diferentes estimaciones de cuántos soldados han participado en esas movilizaciones que se hicieron hace semanas. Ya da igual que sean 300, que sean 360.000. Se estima que en el frente luchando no hay más de 50-60.000 soldados y que en la zona de conflicto no hay más de 140, más de 150.000. Esto podría ser perfectamente porque a algunos de ellos, los que tenían, digamos, más experiencia, más calidad de combate, están ya luchando, pero los que no estaban lo suficientemente formados, o bien continúan en los cuarteles, o bien están haciendo labores logísticas. Y según Clark, evidentemente dentro de unos meses, cuando el tiempo mejore y cuando esas tropas movilizadas tengan más formación, podríamos ver algún tipo de ofensiva rusa, ¿no? Podríamos ver cómo aumenta el número de soldados rusos en el frente, y eso abriría la posibilidad a realizar lo que él comenta como una ofensiva de primavera. Y que esta es la clave de lo que puede ocurrir en el año 2023. El segundo análisis de lo que puede ser el año 2023 y de cómo puede acabar la guerra es el análisis de Andrei Piontkovsky, que es un analista que en estos momentos reside en Washington. Y lo que afirma literalmente, y abro comillas, Piontkovsky, es que Ucrania va a recuperar su tierra. Es muy contundente Piontkovsky porque lo que hace determinar que Ucrania va a recuperar
todo el área de las fronteras, la frontera política reconocida hasta llegar a Rusia, es la determinación y el coraje de los ucranianos y la ayuda internacional. Es interesante la opinión porque Piontkovsky afirma que lo que va a ocurrir es algo que ya había señalado en los programas que solemos hacer con Juan Luis Chulilla y con Lucas Martín, ya es algo que había señalado Lucas Martín en diferentes ocasiones, y es lo siguiente. Según Piontkovsky, la batalla fundamental que va a darse es justamente la de Melitopol. Habla de Zaporozhye, habla del corredor que une el Donbass con Crimea. Esa es la clave, no solo para él, la verdad es que es la clave para muchos, que podría cortar el área, repito, que une Crimea con el resto de Rusia y podría hacer recuperar a Ucrania al menos la costa del Mar de Azov. Además de todo lo anterior, el análisis de Piontkovsky es tremendamente interesante y hasta cierto punto sorprendente porque afirma nada menos que los países victoriosos van a reformular, van a reconstruir una nueva arquitectura de seguridad internacional. Sí, he dicho bien, potencias victoriosas. No dice la potencia victoriosa ni el país victorioso. Y cita a Ucrania, pero cita también al Reino Unido y a Estados Unidos. Lo cual, hasta cierto punto, más allá de lo que hayan podido ayudar, que desde luego tiene que ser muchísimo, con armamento y sobre todo con inteligencia, pero colocaría la guerra en el mismo análisis conceptual que ha hecho Rusia. Es decir, esto no es una guerra solo con Ucrania, es una guerra con la OTAN, especialmente con los países anglosajones, especialmente con Estados Unidos y con el Reino Unido. Y sobre todo, afirma que va a haber una reconfiguración, reconstrucción, reformulación de la arquitectura internacional de seguridad. Nada menos, nada menos. Es muy, muy, muy interesante. Vamos a ver la tercera forma, la tercera manera en que esto podría terminar. El análisis que realiza Bárbara Zanqueta del Departamento de Estudios de la Guerra del King's College de Londres. No hay un fin a la vista. Lo cual sería, hasta cierto punto, un resultado que alguna vez que hemos asumido que esta guerra probablemente no termine este invierno, que no termine evidentemente hoy o mañana, es decir, en diciembre, que no termine en enero y probablemente no termine ni en febrero ni en marzo, y aunque pensamos que el nivel de intensidad de la guerra no es mantenible eternamente, pero ¿qué ocurre si se mantiene enquistado durante meses y años? Bárbara afirma eso. No hay fin a la vista. Afirma que Vladimir Putin esperaba un conflicto distinto, una guerra distinta, un choque distinto. El presidente de la Federación Rusa esperaba una aceptación pasiva por parte de Ucrania de las acciones que iba a realizar Rusia. Y tampoco se creía que iba a haber una implicación internacional. De hecho, al principio, en los primeros días, lo que ocurrió fue una escalada de sanciones, ¿no? Y un debate sobre qué hacer, porque tampoco estuvo claro. Fue perfilándose ese tipo de actitud a medida que se pudo observar que Ucrania resistía. Pero según Bárbara Zanqueta, el invierno va a ser difícil y las propuestas de negociación van a ser propuestas de muy escasas posibilidades de éxito. Lo cual es en mi opinión, una posibilidad realista de lo que acaba ocurriendo, ¿no? Que esto se pueda extender incluso más de lo que ya hemos asumido, ya que no va a terminar en invierno. Entonces, ¿cómo podría terminar esto? Según Bárbara Zanqueta, el coste de la guerra, humano, económico, energético, de material, podría romper el nivel de aceptación, el nivel de respaldo dentro de Rusia.
Y además, esto es algo que ocurre cuando un país comete un error justo de eso, de cálculo, como le pasó en Vietnam a Estados Unidos, en Afganistán a Rusia, etc. Pero esto tampoco es algo seguro. Entonces, el resultado o lo que cree que va a ocurrir es que esto acabe 2023 sin haber sido resuelto. Sería verdaderamente tremendo, ¿eh? Si acaba 2023 y continuamos con una guerra de cierto nivel de intensidad y continuamos con todo este debate y continuamos con esta conversación como el ruido de fondo, verdaderamente sorprendente, ¿no? Sorprendente o quizá no, quizá no. Cuarto posible final de este conflicto lo da el antiguo general Ben Hodges, que bueno, fue el comandante general de los ejércitos en Europa de Estados Unidos, alguien de enorme relevancia y que es el más contundente de todos, lo ha sido en general durante todo el análisis de esta guerra, lo ha sido siempre y no ha cambiado su posición. Nada menos que Hodges afirma que no hay otro posible resultado excepto la derrota rusa. Pero aquí hay una diferencia con el análisis que hacía Boris Johnson, que hablamos de él ayer. Boris Johnson afirmaba que el único posible resultado de la guerra era la derrota de la Federación, pero definía esa derrota de una manera distinta a lo que lo hace el general Ben Hodges. Johnson definía la derrota rusa como volver a las fronteras del año 2014, que todo lo que se había ocupado en esta operación de 2022 lo recuperaría Ucrania. Pero Ben Hodges va más allá y define la estrategia de derrota, la intención, el objetivo, el resultado, como Ucrania recuperándolo todo. Y por todo hablo del Donbass que perdió en 2014 y sobre todo de Crimea. Sobre todo de Crimea. Nada menos que afirma el general Ben Hodges que al final del año 2023 lo más probable es que Ucrania haya recuperado Crimea. Este es un posible final del conflicto. ¿Os imagináis un resultado de este conflicto en el que Ucrania lo recupera todo? Yo tengo mis dudas. Sé que en la niebla de la guerra todos nuestra opinión va evolucionando. Me parece más realista la opinión de Boris Johnson, básicamente por una razón. No porque el general Hodges diga algo que sea una locura, dado que las tropas rusas en estos momentos están mostrando una gran debilidad. No es por eso. Es simplemente porque Crimea no es una región exactamente igual que el resto de Ucrania, ni mucho menos. Ya hemos explicado cuál es el pasado de Crimea en muchas ocasiones. Y creo que si Rusia perdiera Crimea, la tentación de hacer el mundo arder sería demasiado grande. Sería demasiado grande. Todo ello unido a los 30.000 soldados que están dentro de Crimea y a una población que tampoco va a actuar exactamente igual que la del resto de Ucrania. Este cuarto resultado que describe Ben Hodges se definiría como una debacle para Rusia y ni siquiera sé si lo permitiría Estados Unidos. Que a lo mejor sí, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, a lo mejor A, B, C, D, E. Y vamos con el último posible final, con el último analista, que es David Gendelman, que es un experto militar que en estos momentos vive en Israel. Afirma algo distinto, y es que podemos esperar más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Gendelman señala que más allá de cómo va a acabar todo esto, lo importante es qué es lo que intentan conseguir, y van a conseguir cada uno de los bandos en la siguiente fase de la guerra. Afirma Gendelman que solo la mitad de los 360.000 movilizados están en la zona de lucha. Y de hecho, probablemente de esa mitad, de esos 150, 180.000, solo unos 50, es decir, un tercio, están en la línea del frente. Muchos de ellos están en labores logísticas, en segunda, tercera línea, es decir, no están luchando exactamente. Dice que, por tanto, eso le permite a Rusia
cierta flexibilidad en las estrategias. Podría lanzar una ofensiva también. Podría estar esperando a que los ucranianos se desgastaran. Yo ya sabéis que he dicho que no veo a Rusia realizando una operación ofensiva a lo largo de todo el frente. Y muchísimo menos aquello que se comentaba hace semanas de un ataque, un intento 2.0 de ocupar Kiev. Eso no, sinceramente, no lo veo. Pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir que esos soldados movilizados lanzaran una ofensiva sobre la línea de Svatove o sobre la línea de Kremina o sobre la línea al norte de Melitopol. ¿Podría ocurrir? ¿Podría pasar? No, no sería imposible. No sería imposible, como al contrario de lo de la ofensiva para ocupar Kiev, que no, la verdad es que no veo de ninguna de las maneras. Y que me parece más una excusa por parte de militares ucranianos para que les continúen trayendo ayuda y ayuda cada vez de más calidad. Y bueno, chicos, vosotros podéis elegir lo que creéis que puede ocurrir, pero hasta aquí lo que yo os planteo, siguiendo los análisis, las visiones de gente que, en teoría, son expertos no solo en lo teórico, sino que algunos de ellos en la práctica, en lo militar.